Las pruebas son como las ofensas. Mientras nosotros estemos en la tierra nunca dejarán de venir. Y el problema no es que nos ofendan, el problema es que tenemos que aprender a lidiar con las ofensas. ¿Me están recibiendo? De eso se trata. Y ese es el éxito de la vida cristiana. El problema no son las pruebas, porque las pruebas van a seguir viniendo, se irán y volverán. Y algunas vendrán suaves, otras vendrán muy fuertes. El tema radica es en la manera como nosotros lidiamos las pruebas. Ahí es donde está la clave de todo. Y es lo que Santiago nos quiere enseñar a nosotros en este tiempo. Ahora bien, si nosotros miramos el contexto de Santiago, de toda la carta de Santiago, Santiago comienza en el capítulo 1 hablándole a judíos que se habían convertido al cristianismo, y que en ese momento los judíos cristianos estaban dispersos por causa de la persecución. Había venido la tribulación por causa del imperio romano. Ellos estaban probados, estaban siendo probados, su fe estaba siendo probada, y cada uno de ellos empezaron a correr hacia diferentes lugares. Unos se desanimaron, otros se fortalecieron, unos se apartaron. Pero también dice la Biblia que en medio de la tribulación comenzaron muchos a añadirse a la iglesia cristiana. Entonces, si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, es que las pruebas van a venir a nuestras vidas. Y que cuando las pruebas vienen, ellas vienen a mostrarnos realmente qué tipo de fe nosotros tenemos. ¿Me está recibiendo? Porque es fácil que nosotros profesemos fe desde una posición sin pruebas. Es fácil decir, no, yo tengo fe. Uy, hermano, eso es por fe. Hágale, hermano, crea en el nombre de Jesús. Métale fe al asunto, hermano. ¿Sí o no? Pero el asunto es cuando nos llega a nosotros la prueba. Diga conmigo, la prueba. Y la prueba no solamente revela la fe, sino también que desarrolla nuestra fe, pero también nos muestra nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, lo bueno de todo es que Santiago le escribe, o mejor dicho, lo extraño allí, es que Santiago le escribe a los judíos, pero en el versículo 1, cuando les está saludando, él les dice, regocíjense. Mira lo que dice el versículo 1, ponme el versículo 1. Él está diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, que se dispersaron, están regadas por todos lados. Mira lo que dice, le dice salud. Pero resulta que la palabra salud en el original traduce sean felices, regocíjense y alégrense a pesar de las tribulaciones. Entonces es contradictorio, porque nadie puede estar contento pasando problemas. Entonces, ¿por qué Santiago dice que nos regocijemos? ¿Por qué Santiago dice que seamos felices en medio de los problemas? Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener gozo y estar felices y alegres en medio de los problemas? Pues Santiago nos da la evidencia, porque él prácticamente a través de esto nos está diciendo que nosotros los cristianos en medio de la prueba, por un lado podemos estar estables, pero por otro lado podemos mantener el gozo. ¿Me está recibiendo? Diga conmigo, estables y con gozo. ¿Y qué es lo que nos hace estar a nosotros estables y estar con gozo? Que no estamos solos en medio de las pruebas, que el Señor está contigo. Alguien me dice amén. Que Jesús no solamente es el Señor, no solamente es el Salvador, Jesús también es el amo de nuestras vidas. Él tiene el control, es el Rey de reyes y Señor de señores, y todo está bajo sus pies. Eso es lo que nos da a nosotros estabilidad en medio de la prueba. Es lo que nos mantiene a nosotros gozosos en medio de la prueba. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora bien, es natural que usted de pronto se ha golpeado por alguna circunstancia. Fuiste movido, tus emociones, tus sentimientos fueron movidos de un momento dado. Pero después de ese movimiento, al recibir el golpe, tú puedes nuevamente estabilizarte y vuelves nuevamente a establecerte en el gozo. Diga conmigo, en el gozo. Ahora bien, hay una promesa poderosa, porque Juan capítulo 10 versículo 28, el Señor dice, yo soy quien te doy vida eterna. ¿Sí o no? ¿Quién te dio vida eterna a ti? Diga conmigo, el Señor. Él dice, y yo les doy vida eterna. Y miren lo que Dios promete, no perecerás jamás. Y lo mejor de todo dice, nadie podrá arrebatarte de mi mano. O sea que esa enfermedad, esa dificultad, ese problema que tú estás atravesando, no sé bajo qué circunstancia tú te encuentras, eso no podrá arrebatarte de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Levante su mano y diga, nadie podrá arrebatarme de las manos del Señor.
Pastor, lo que estoy viviendo es duro, pero no podrán arrebatarte. Pastor, estoy enfermo, pero no podrán arrebatarte. Pastor, tengo problemas en matrimonio, pero tu matrimonio no podrá ser arrebatado. Pastor, tengo problemas en la empresa, no podrá ser arrebatado, porque aquellos que estamos en Cristo somos protegidos por Él. Aleluya. Así que mira el que está a tu lado y dile: no serás arrebatado. Y aprende este principio en esta hora. Nada de lo que tiene que ver con nosotros, óigame bien, al Señor se le sale de las manos, ni se le sale de su debido orden. Así que Santiago dice: tened por sumo gozo. Mira el que está a tu lado y le: gózate. Mira, el día que usted está pasando momentos difíciles, yo le invito a que usted se lea la carta a los filipenses. ¿Sabes desde dónde escribió Pablo la carta a los filipenses? Desde la cárcel, conocida como una carta carcelaria. Y si tú analizas, en más de 14 ocasiones en esa carta se menciona la palabra gozo, gócense, gozo, gócense, gozo, gócense, gozo, gócense. ¿Por qué razón? Porque es que el gozo es el puente entre tú y tu milagro. El gozo es lo que establece el puente entre lo que eres tú y tu milagro. ¿Me está recibiendo? Entonces, Santiago dice: tened por sumo gozo. La palabra tener quiere decir evalúen, consideren, calculen el costo o estímenlo. Que cuando ustedes estén en pruebas, calculen lo que va a producir el gozarse en sus vidas. Eso es lo que está diciendo Santiago. Que calculemos. Ahora bien, la reacción natural de las pruebas no es regocijarse ni alegrarse, pero es posible enfrentarlas o afrontarlas con gozo, porque Dios tiene el control. Entonces, cuando yo estoy en medio de una prueba y yo calculo de que Dios está conmigo, de que nadie me va a arrebatar de su mano, entonces yo sé que el resultado va a ser bueno. Me gozo. De eso se trata, calcular. Eso es lo que quiere decir: hey, considérenlo, evalúen el carácter, lo que ustedes tienen. Que cuando ustedes hayan en pruebas, gócense. ¿Por qué? Porque eso va a resultar en algo poderoso. Entonces, escuche esto. Escúcheme lo que le voy a enseñar. No podemos quedarnos viendo las variables, sino el resultado. ¿Me está viendo? O sea que la clave de la prueba no es quedarme viendo las variables. Porque si hablamos de variables, óyeme bien, en una prueba hay de todo. Lo que Dios quiere es que nosotros miremos que el resultado. ¿Y cómo mira el resultado? Con gozo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, por eso nos gozamos. Entonces, cuando tú tengas prueba, haz el cálculo completo, mira el resultado, quita las variables. Y si no sabes lo que puede hacer Dios, si tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer en medio de esa prueba, al final nos vamos a rajar. Nadie me dijo amén. Dile que está a tu lado: di amén, así sea por fe, pero di amén. Amén. Ahora, ¿dónde vas a poner la mirada? En el resultado. Al final hacemos el cálculo. Dios está en el asunto, yo me gozo y miro hacia el futuro. ¿A dónde está el futuro? En el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué Dios te da una promesa a ti? Para estimular tu fe, para darte esperanza, pero para que también tú te goces y tú entiendas que Dios está en el asunto y que Él se va a glorificar de una manera especial. Entonces, ¿dónde está puesta mi mirada? En la promesa. Diga conmigo: en la promesa. Aleluya. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Venga conmigo, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35 nos está hablando acerca de la tempestad en medio del mar. Pero aquí encontramos algo poderoso, porque miren lo que dice Jesús. Aquel día, cuando llegó la noche, diga conmigo: llegó la noche. La noche es el momento de la prueba. Es el momento difícil, ¿sí o no? Es el momento duro. Dice: cuando llegó la noche, dice, Él les dijo. Ojo con esa expresión que dice Jesús ahí. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Sería que Jesús sabía de que cuando atravesaran el mar se les iba a venir una tormenta, o no lo sabía?
Claro que lo sabía. Él sabía que venía la tormenta. Él era consciente de que venía una gran tormenta, una gran tempestad que iba a azotar al barco, ¿sí o no? Y que iba a haber un momento donde lo iba a hundir. Entonces, aunque él sabía que venía la tormenta, él dice, pasemos al otro lado. O sea que en otras palabras, él no tuvo en cuenta las variables. ¿Cuáles eran las variables? La tormenta, las olas y el fuerte viento. Aleluya. ¿Por qué? Porque él puso la mirada en el futuro. ¿Dónde estaba el futuro? Pasemos al otro lado. Él estaba garantizando que aunque atravesemos una tormenta, ¿sabe lo que va a suceder? Tú y yo llegaremos a tierra firme. Por eso hoy te vengo a decir de parte de Dios que aunque tú estés atravesando un problema, una dificultad, vas a llegar a puerto seguro. Dios no va a permitir que tu barca se hunde. Dios va allí contigo a liberarte. Aleluya. Levante su mano y diga, voy para puerto seguro. ¿Qué era lo que estaba mirando Jesús? Diga conmigo, el futuro. La victoria está en el futuro, no en el pasado, ni en las variables. Dile que está a tu lado, saca las variables. Ahora, ¿por qué él dice pasemos al otro lado? Aquí está la respuesta, en el capítulo 5. En el capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, vinieron al otro lado del mar. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. ¿Y a dónde llegaron? Al otro lado del mar. ¿A la región de quiénes? ¿A la región de quiénes? Y dice que cuando llegaron a la región de los Gadarenos, saliendo él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcrados un hombre con un espíritu inmundo. ¿Sabe cuál era el resultado? Era la conversión de un hombre que estaba endemoniado, porque ese fue el primer evangelista que se levantó en el ministerio de Jesús. Mire, escuche lo que le voy a decir. Cuando Dios tiene un propósito con su vida, no hay diablo, no hay problema, no hay dificultad que vaya a impedir eso. ¿Me está recibiendo? Ni Dios va a permitir que tú seas cortado. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Se lo digo por experiencia propia. ¿Y usted conoce mi testimonio? ¿Aló? Era la conversión de un hombre. Porque dice el versículo 20 de capítulo 5, mira lo que dice, que después de todo el proceso, donde fue liberado, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces aquí aprendemos un principio. Cuando quitamos la mirada de las variables y ponemos la mirada en el resultado, nos vamos a gozar. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Qué hacemos nosotros? Miramos la variable, miramos lo que está, lo circunstancial. Pero Santiago nos está diciendo, quita la mirada de todas las variables y comienza a mirar el resultado. Comienza a mirar no mires el proceso. ¿Sabes por qué? Porque al final del proceso tú vas a celebrar tu victoria y el Señor será glorificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Por eso Santiago dice, gócense. No miren las variables, miren el proceso. Vean otro ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2, mira lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Qué fue lo que puso Jesús? ¿Qué fue lo que puso Jesús? Ahora, si a usted le dijeran, lo vamos a crucificar por causa de la salvación, usted iría muerto de la risa. Ay, me van a crucificar, gloria a Dios. No lo haría, ¿no? Pero mira que la clave de Jesús fue que él puso el gozo delante de ¿qué? De él. Ahora bien, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando hayáis diversa prueba. Pero Jesús, ¿qué está haciendo? Puso el gozo. Entonces yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dile, pon el gozo delante de tus pruebas. Amén. Porque mire lo que dice. Y puesto el gozo delante de él, o sea, sumo gozo, sufrió la cruz. La cruz fue la prueba, fue el proceso. Pero mira lo que dice, menospreciando el oprobio, la humillación, diga conmigo, las variables. Y dice, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, conocemos que Hebreos capítulo 11 es conocido como el pabellón de la fe, ¿sí o no? Donde se mencionan algunos hombres de fe y sus obras. Pero si nosotros miramos, Hebreos 11 no finaliza en el último versículo que tiene, sino que ese capítulo
se extiende hasta Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. ¿Por qué? Porque termina cerrando donde nosotros tenemos que poner la mirada, o dónde está la mirada de nosotros, o dónde está puesta nuestra fe. Está puesta en Jesús. Entonces es interesante porque si tú miras Hebreos versículo 12 dice, capítulo 12 versículo 2 dice que Jesús es el autor. Y cuando habla de autor, está hablando de aquel que da el origen, está hablando de aquel que da un comienzo. Y ese comienzo de la fe y ese origen de tu fe se dio en el nuevo nacimiento. Entonces, si usted nació de nuevo, usted tiene fe. Porque Romanos capítulo 12 versículo 3 dice que tú y yo tenemos una medida de fe, y conforme a esa medida de fe, cada quien funciona. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos crecer la fe. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Entonces, el que te dio a ti, el que te inició la fe fue Dios. ¿Me está recibiendo? El Señor. Ahora, usted tiene fe, diga conmigo, yo tengo fe. Y si tu fe fuera en este momento como un granito de mostaza, tú le puedes decir a una montaña, muévete, y ella se tiene que mover. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo tengo fe. Entonces, opera en el nivel de fe que usted tiene. Aleluya. Ahora, Él es el autor de la fe, pero también el consumador. Es decir, el que la desarrolla, el que la perfecciona, el que la completa, el que nos hace crecer, el que nos hace desarrollar para que esa fe produzca frutos y produzca también resultados. Entonces, en esa fe que usted tiene, ¿cuántos tienen fe aquí? Hoy le vengo a decir que usted va a ver frutos y buenos resultados, y que usted no va a quedar en vergüenza. Aleluya. ¿Lo está recibiendo? Ahora, la cruz fue algo duro para Jesús, pero Él fue capaz de superar los momentos de dificultad cuando puso los ojos ¿dónde? Adelante. Diga conmigo, adelante. Ahora, cuando miró Jesús más adelante, ¿qué sucedió? Él encontró la fuerza y la fortaleza para vivir el proceso. ¿Por qué a veces nosotros nos sentimos derrotados en medio del proceso? Porque vemos la variable. ¡Yuhu! Pero cuando usted ve el resultado, cuando usted ve el futuro, cuando tú ves lo que Dios te dio, entonces eso te da la fortaleza para que tú pases el proceso. ¿Se da cuenta? Por eso es que hay mucha gente que en el proceso pierden el año, se extravían, se desaniman, pierden el control. ¿Aló? Ahora bien, pregunta, ¿qué estaba viendo Jesús ahí? ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo ahí? ¿Por qué Él se gozó? Porque mira lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, por la cual, por el gozo puesto delante de Él. ¿Por qué se estaba gozando? Porque Él no estaba mirando la variable, Él no estaba mirando el proceso, Él estaba mirando el resultado. ¿Cuál era el resultado? Que Él nuevamente se iba a volver a sentar a la diestra de su Padre Celestial. ¿Sí ve? ¿Está sentado o no está sentado a la diestra del Padre? Claro que sí. Y nosotros estamos sentados también con Él. Ahí Jesús nos está enseñando algo poderoso. Aleluya. O sea que el gozo de Él era porque iba a volver a estar con el Padre Celestial. Él puso el gozo delante de Él porque estaba enfocado en el resultado, no en la variable. Las variables eran humillado, latigado, golpeado, dolor, el abandono que sufrió. Pero Él se gozó en la prueba por el resultado. ¿Cuál era el resultado? Que nosotros íbamos a ser salvos, que nosotros íbamos a ser bendecidos, que íbamos a ser victoriosos, y que Él iba a volver nuevamente al regazo de su Padre Celestial. Aleluya. Ahí está la victoria de las pruebas. Esa es la victoria de las pruebas. Aleluya. Entonces le vengo a decir de parte de Dios, no mires la enfermedad, no mires las variables, mira la meta, mira el resultado, mira tu sanidad. Y cuando tú mires tu sanidad, ahí gritas, lo logré, soy vencedor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De eso se trata. ¿Cuáles son los obstáculos? Son las cosas que nosotros vemos porque hemos quitado la mirada del futuro, del resultado. Mientras tú te quedes contemplando las variables, no vas a salir a ningún lado. ¿Cuántos me dicen amén? Jesús pasó la cruz, superó los obstáculos porque su mirada, ¿dónde estaba? En el futuro. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás mirando tú? ¿A Jesús o estás mirando otra cosa? ¿Estás mirando el resultado o estás mirando otra cosa? ¿Aló? Entonces reciba lo que le voy a decir de parte de Dios. La victoria en las pruebas es estar mirando adelante, no atrás. ¿No se acuerda lo que le pasó a Pedro ahí en ese evento?
Cuando Pedro le dijo: si tú eres el Señor, yo quiero caminar hacia ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ven. Y caminó sobre una ¿qué? ¿Sobre una qué? Sobre una palabra. Pedro caminó sobre una palabra cuando le dijo Jesús, ven. Y mientras él estuvo enfocado mirándolo a Jesús, nunca se hundió. Pero cuando comenzó a mirar las variables, ¿comenzó a qué? A hundirse. Porque la clave es mirar el futuro, es mirar hacia adelante, es mirar hacia el frente, no mirar hacia atrás, no mirar hacia los lados, es enfocarte hacia lo que Dios te dijo a ti. Y si Dios te lo dijo a ti, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Agárrate duro, porque Dios te lo va a cumplir. Aleluya. Quiero que le prediques al que está a tu lado y le digas: no mires el obstáculo, mira el futuro. ¿Sabes por qué tienes que mirar al futuro? Escúchame esto, mírame. ¿Por qué tienes que mirar el futuro? Porque la promesa que Dios te dio es tu futuro diseñado. Ese es tu futuro, dice. Es el diseño de tu futuro. Aleluya. Entonces, usted está enfermo, ha estado enfermo, quebrantado de salud. Mírese en el futuro. No mire las variables. De pronto está sintiendo algunas cosas que son unas variables, pero mírese en el estado en que Dios estableció para usted. Sanidad. Está atravesando un problema. Mírese en el futuro, en victoria, bendecido, allí celebrando. No mire las variables. Dile que al otro lado: no mire las variables. Aleluya. Jesús pudo pasar la prueba de la cruz, claro que sí, pero mirando el futuro. Él miraba su resurrección, él miraba sentarse en el cielo, la salvación de nosotros, estar al lado de nosotros. Por eso a Jesús le valió la pena ir a la cruz. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo: valen la pena los procesos y las pruebas en nuestras vidas, porque al final la victoria es suya y la gloria es del Señor. Por eso fue que Él dijo: tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el gozo es por el resultado. O sea que cuando Santiago está diciendo gózate en medio de la prueba, no es que nos gocemos por la prueba, sino que nos gocemos por el resultado. De cuando tú ves el resultado, tú ves que te gozas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Volvamos nuevamente a Santiago capítulo 1 versículo 2. ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante porque la palabra halléis allí nos hace pensar como caer en un hueco. La palabra hallar en el original nos hace pensar como cuando uno cae en un hueco. Esto indica que nosotros tenemos que ser realistas. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros vamos a tener problemas. Si a usted le venden un evangelio donde es casa, carro y beca, le vendieron un mal evangelio o le presentaron un mal evangelio. ¿Qué indica? Que nosotros como cristianos vamos a atravesar procesos, vamos a atravesar pruebas. Pero el problema no es ese. El problema es quién está con nosotros. Eso es lo que cuenta. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Diga conmigo: diversas pruebas. Ahora, ¿cuántos tienen fe aquí? Escuche este principio que lo voy a enseñar. La fe nunca niega la realidad de las cosas, pero tampoco se somete a ellas. ¿Oyó? O sea que la fe de nosotros siempre va a partir por realidades. Diga conmigo: realidades. Él no va a negar las realidades, pero lo que sí la fe nos va a hacer es llevarnos a victorias sobrenaturales. Ahora dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. La palabra diversas habla de multicolor, habla de diferentes colores, habla de diferentes formas. Eso quiere decir que hay pruebas de diferente color, diferente sabor, diferente categoría, y que cada quien tiene su propia prueba. Hay pruebas de dinero, pruebas de salud, pruebas con la familia, pruebas con los amigos, pruebas en el matrimonio, pruebas con los hijos. Hay diversas pruebas. Diga conmigo: diversas pruebas. Entonces tenemos que tener en cuenta que aunque tenemos un enemigo que está vencido, el diablo, 3 amenes nada más. A veces nosotros estamos peleando con un enemigo que está vencido. Amén. Aló. Y estamos reprendiendo a un enemigo que está vencido. Eso no quiere decir que no reprendemos al diablo. Sí lo reprendemos, pero bajo la posición de que él está vencido, que está bajo nuestros pies. ¿Me está recibiendo? Entonces, aunque él está vencido, él no está terminado de tirar una cuando ya te está tirando la otra. Entonces tenemos que estar ¿qué? A la expectativa. ¿Sí o no? Pero gozosos. Somos más que vencedores. Entonces dice: cuando os halléis que en diversas pruebas. Y ahí viene algo fundamental en esa palabra, porque la palabra prueba allí en el original da la idea de un examen.
algo que está siendo que examinado. Así como cuando usted prueba el metal para ver si el metal es puro, el orfebre toma el oro y lo tiene que pasar por fuego, y solamente cuando el oro se ha derretido, se ha convertido se ha llevado a estado líquido, él puede saber si ese oro es puro o está mezclado con otro metal. Y él hace la separación, ¿sí o no? Eso es lo que hace la prueba en nuestras vidas. ¿Qué está haciendo la prueba? Viene a evaluar la calidad de fe, nuestro carácter y lo que nosotros decimos al ser cristianos. Por eso es que son buenas las pruebas. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Yo siempre pongo el testimonio cuando me descubrieron el cáncer. Yo no te voy a decir a mí que eso no fue fácil, fue duro. Fue duro, yo tenía una lucha espiritual entre lo que mi espíritu decía a través de la palabra y me recordaba, y el Señor te prometió, y ahí me paraba firme en esa palabra. Pero también la sintomatología, es decir, las variables que se presentaban, siempre me vivían golpeando. Y a veces la montaña te grita más. Aló. Y a veces la montaña, cuando grita, trata de opacarte la voz dulce del Espíritu Santo que te está diciendo: tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. Entonces ahí en esa posición en la que yo me tengo que parar y decir: ¿a quién le voy a creer? O por quién me voy a dejar amedrantar, por los gritos de la montaña, o le voy a creer y voy a seguir la dulce voz apacible del Espíritu Santo que me dice: no te preocupes, que Dios está aquí en el asunto, vas a salir en victoria. ¿Me está recibiendo? Pero mi fe fue probada, mi carácter fue probado. Todo lo que yo decía con relación a lo que yo predicaba aún fue probado. ¿Me está recibiendo? Porque diga conmigo, un examen. Entonces, la prueba que usted puede estar viviendo es un examen. Diga conmigo, un examen. Porque un examen significa que se cierra un ciclo y se abre algo nuevo para ti. Esto habla de promoción. Ay, gracias por tu entusiasmo. Aleluya. Mira el que está todo ahí, no dijiste amén, pero te cayó a ti también. Estás siendo evaluado. Están evaluando el metal para ver si es confiable. Entonces, ¿para qué vienen las pruebas? Diga conmigo, para evaluarme. ¿Y qué nos evalúan? Evalúan nuestro carácter. Amén. Nuestro crecimiento espiritual. O evalúan nuestra obediencia. ¿Qué tan obedientes somos nosotros? Pero también evalúan nuestra fe. Y te tengo dos testigos bíblicos. El primero, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y no te pierdas la otra semana, que es la segunda parte de este mensaje. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Pero mira lo que dice ese texto, y lo voy a explicar la otra semana con más calma. Dice: ¿te ha traído para qué? Para probarte. Diga conmigo, probarte. La Biblia habla que a veces Dios nos prueba, ¿no? Y la otra semana lo voy a explicar. Dice, para probarte. Pero mira lo que dice, lo que hacen las pruebas, para saber lo que había en tu corazón. Pregunta: ¿será que Dios desconoce lo que hay en el fondo de tu corazón? No. La pregunta es: ¿a quién Dios le quiere probar lo que hay dentro del corazón? Ponga el dedito así y haga así. Mira, el profeta Jeremías dijo esto: no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Y tú puedes decir: mira, yo, pastor, se lo juro por mi madre y Dios que yo estoy bien. Pero la prueba te lo saca a la luz. A mí me echas un poco de mentira y yo te puedo decir: gloria a Dios, hermano, aleluya, yo lo creo, aleluya. Pero cuando sientes el voltaje, cuando tú te das cuenta. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es que te muestra. Dios te está diciendo: mira cómo estás. Mira la condición en la que estás. Tienes que mejorar esto, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira lo que dice: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, pero también si habías de guardar o no sus mandamientos. Está siendo medida nuestra obediencia. ¿Se da cuenta? De las pruebas son buenas. Como dice la chimoltrufia, mírelo por el lado amable. ¿Sí o no? Mírelo por el lado bueno. Aleluya. Ahora bien, si nosotros vemos en ese texto, ¿qué hacen las pruebas? Son reveladoras. Mira, las pruebas no le tapan nada a nadie. ¿Cuántos dicen amén?
porque muestran de lo que estamos hechos y de lo que nosotros estamos llenos. Amén. Por eso son buenas las pruebas. Levante su mano y diga: las pruebas son buenas. Ahora, eso lo dijo Moisés. Mira lo que dice miles de años después Pedro, en primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Diga conmigo: es necesario. No. Mira al que está a tu lado y dile: es necesario. ¿Quién te lo dice? El Señor. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En cuántas pruebas? Hay pastores que yo no he salido de una cuando ya estoy en la otra, pastor. A mí, yo cuando no estoy preso me andan buscando, pastor. Pero gloria a Dios. Diga conmigo: diversas pruebas. ¿Cuántas pruebas? Diversas pruebas. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 7. Para que sometida a prueba, pues entonces, ¿qué es lo que viene a probar en sí? Valga la redundancia, la prueba. ¿Qué es lo que viene a medir la prueba? Tu fe. Es tu fe. Eso es lo que viene a medir. Para que siendo sometida a prueba vuestra fe, esa fe que tú tienes, que es mucho más precioso que el oro que tú cargas, el cual que aunque ese oro que tú cargas se tiene que probar con fuego, al final esa fe tuya va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que significa ese texto? Significa que cuando el Señor venga por su iglesia, por causa de nuestra fe, el mismo Señor nos va a alabar, nos va a bendecir y va a glorificarse por causa de la fe que nosotros teníamos. El mismo Señor lo va a hacer por nosotros. Es poderoso lo que está diciendo ahí. Es poderoso. Entonces, escucha esto. La manera como terminamos la prueba determina la actitud, lo determina la actitud que mantenemos en medio de la prueba. O sea que el resultado al final lo determino yo, no Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios determinó cómo vas a terminar, vas a quedar tú. O sea, ya Dios determinó cuál va a ser el final tuyo. El final tuyo, si estás enfermo, eres sano. Pero que tú llegas allá, eso lo determinas ya en tu qué. Con tu actitud. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En medio de la prueba nos podemos rebelar. Yo le puedo decir a Dios: yo no te necesito a ti, a mí no me interesa esto, yo lo hago por mi propia cuenta y yo puedo utilizar mi propia fuerza, mi propio conocimiento, mi propio poder, y me puedo rebelar en medio de la prueba contra Dios. O sencillamente me puedo desanimar, me puedo desalentar o ceder bajo la presión. O si yo quiero también me puedo poner a murmurar y a quejarme, que por lo general lo que la gente hace. O otros también van y se revuelcan en su propia autocompasión. Ay, pobrecito de mí, ay, Dios mío, Señor, hasta aquí. Yo soy el trapo de inmundicia. Se pueden colocar en ese aspecto. Pero si usted quiere, usted y yo somos del equipo que podemos pasar la prueba ejercitando la fe, con gozo, confesando la palabra y con los ojos puestos en el Señor. Aleluya. Y al final vamos a terminar diciendo: gracias, Padre, porque tú me has bendecido. La gloria es para ti. Aleluya. Mira a la persona que está a tu lado y le: dime cómo estás en medio de la prueba y te diré cómo terminarás. Entonces, quiero decirle algo a usted. Las pruebas son parte de la vida cristiana. Te lo voy a repetir. Yo sé que esto no le anima mucho, a nadie le anima mucho, pero las pruebas son parte de la vida cristiana, pero las victorias también. A ese sí le gustó. Amén. Muy bien. Ahora, miren lo que dice Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 2. Que le voy a enseñar algo bien poderoso que Jesús enseña allí. Mateo 5 del 1 al 2. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es conocido como el Sermón del Monte. Y en el capítulo 5 él comienza dando la introducción del Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Ese tema de la bienaventuranza es un espectáculo, es muy hermoso. Pero me llama la atención porque en el versículo 3, mire lo que comienza diciendo. Aquí voy a enseñar un principio bonito. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos son pobres en espíritu aquí? Ay, ninguno es pobre en espíritu aquí. Ay, ¿por qué no dice amén? Le voy a explicar cuál es la diferencia, porque a veces confundimos. Ay, yo no soy pobre, porque pensamos que este pobre en espíritu tiene que ver con pobre material. No, no tiene nada que ver. Porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando habla de bienaventurados los pobres en espíritu, significa, cuando habla de bienaventurados los pobres en espíritu, significa
aquellos que reconocen que tienen una necesidad espiritual. Y créame que yo todos los días tengo una necesidad espiritual de Dios. ¿Se acuerdan de aquella canción de la vieja guardia que cantamos? Ayer ya pasó, te necesito hoy. ¿Se acuerda? Los jóvenes no tienen la culpa de haber nacido en esta generación. Nosotros sí ya las disfrutamos. No, mentira, jóvenes, mentira. Ustedes nacieron en una buena generación, una buena época. Esa canción prácticamente dice eso. El ayer ya pasó, yo no vivo de gloria pasada, yo necesito a Dios todos los días. O sea, hoy hay una necesidad espiritual de Dios para mi vida. ¿Por qué usted viene hoy aquí? Porque usted tiene una necesidad de Dios. Usted necesita de Dios y solamente Dios es el que se la puede llenar. Pero mañana no hay culto, pero mañana usted tiene un devocional, mañana usted tiene un tiempo de oración y usted personalmente busca a Dios, busca la fuente para que esa fuente lo llene. Porque hay que una necesidad. Entonces, estamos en el versículo 3 y eso está hablando del nuevo nacimiento. Ahora bien, en el nuevo nacimiento, ¿qué hicimos? Nosotros llegamos con una necesidad espiritual y Cristo nos llenó a nosotros y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. De ahí en adelante nosotros tenemos una necesidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuchen lo que les voy a enseñar, porque cuando nosotros, hasta que nosotros no reconozcamos de que hay una necesidad espiritual, Dios no obra. O sea que Dios va a comenzar a obrar de manera espectacular, especial, sobrenatural con aquellos que le dicen: Señor, yo tengo una necesidad de ti en este día, lléname. Uf. Amén. Eso es lo que quiere decir ese texto. Ahora el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos han llorado aquí después de haberse convertido? ¿Ha llorado? Entonces dice: ellos recibirán consolación. Entonces los cristianos también lloran. Dile que no te lo dile, los cristianos también lloran. Amén. Y lloran ¿qué? Por los problemas y por las dificultades. Pero lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo que nos da consolación. ¿Usted quiere saber por qué usted llora como cristiano? Nosotros como cristianos lloramos por las aflicciones del pasado. Lloramos porque somos redarguidos por el pecado, porque tenemos tribulaciones en la vida, porque somos perseguidos y somos vituperados. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene y nos consuela. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque yo quiero que entendamos un poco el contexto. Jesús está hablando de las bienaventuranzas. Ojo. Y en las bienaventuranzas Él dice: ustedes serán bienaventurados por esto si hacen esto. ¿Cierto? Ahora bien, al final, Él cerrando el tema de las bienaventuranzas, en el versículo 10 y 12 encontramos algo bien poderoso. Porque, y aquí es donde yo quiero que llegar para entender un poco acerca de este tema de la bienaventuranza y cómo Jesús habla de las pruebas. Porque en el versículo 10 y 12 Jesús nos está diciendo que las pruebas hacen parte de la vida, pero las victorias también. Y mira lo que dice: bienaventurados a quienes, los que padecen ¿qué? ¿Por causa de quién? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que usted es un bienaventurado si usted está siendo probado. ¿Se da cuenta? Y mire lo que sigue diciendo el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora bien, esa persecución, o sea, esa prueba, es porque tú eres creyente. Esa persecución, esa prueba, es porque nosotros somos creyentes. ¿Me está recibiendo? No es la persecución del jefe que te está persiguiendo porque te pusiste a predicar el evangelio en horas laborales. Y a veces me encuentro con: ay, el jefe mío es un hijo del diablo. Y estaba yo predicándole a mi compañero y se puso guapo y me prohibió que predicara. Porque claro, ¿cómo no te va a prohibir que prediques si estás predicando en horas laborales? A ti no te contrataron para predicar, a ti te contrataron para trabajar. Entonces trabaje, respete las horas laborales y lo que tiene que hacer es predique en un momento de descanso, en un momento de salida. Y te evitas esa persecución. Entonces esa persecución que viene es por causa de seguir a Cristo. Entonces bien, Él habla de eso. Pero mira cómo cierra Jesús en el versículo 12, que dice: gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que gozarnos? Porque mira el futuro. ¿Dónde está el futuro? Porque el galardón que nos espera en la eternidad es muy grande. Aleluya. Entonces escucha esto: la prueba tiene sus días, pero el gozo es eterno. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿qué nos está hablando aquí Jesús? Que hay otro tipo de persecución para nosotros.
otro tipo de problema se llama la persecución. Y vamos a encontrar obstáculos. A veces vamos a encontrar a la gente, vamos a encontrar al gobierno, incluso al diablo que se opone cuando usted hace el plan de Dios. Pero resulta que la persecución es para el creyente maduro. Y es inevitable, tarde o temprano la persecución va a venir por algún lado. Pero si nosotros somos sabios, bajo la dirección del Espíritu Santo, podemos minimizar la persecución. Ahora bien, ¿qué pasa? Y con esto cierro. ¿Qué pasa cuando la prueba llega? Con la prueba sucede algo muy bueno. En primer lugar, Dios nos da salidas. Diga conmigo, yo tengo una salida. 1 Corintios 10:13. Miren lo que dice. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación en el original es prueba, que no sea humana. O sea, en otras palabras, las tentaciones, las pruebas que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a las que otros están atravesando. Eso es lo que quiere decir. Pero mire lo que dice, pero fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios. Dios nunca nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. O sea, el Señor sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Por eso, por muy difícil que tú estés viviendo esas circunstancias, Dios sabe que tú la puedes salir en adelante. Dios sabe que tú la puedes soportar y vas a salir en victoria de eso en el nombre de Jesús. Así que con la tentación, Él también juntamente te dará que la salida. O sea, que Él nos mostrará cómo vencerlas y cómo poder resistir. Amén. Eso en primer lugar, que Dios nos da la salida. Y en segundo lugar, que Dios no nos abandona. Isaías capítulo 43 versículos del 1 al 2 dice: ahora sí dice Jehová. Mira lo que dice: creador tuyo y formador tuyo, oh rebosa, no temas, porque yo te redimí. Tres movimientos divinos de Dios en la vida de sus hijos. Dios es quien nos crea, Dios es quien nos forma y luego Dios nos redime. O sea que Dios todo el tiempo ha estado en el asunto con nosotros. Entonces mira lo que está diciendo: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. ¿A quién le perteneces tú? Al Señor. Y dice el versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y aquí viene la tercera y lo otro, versículo 3: porque yo, Jehová Dios tuyo, soy tu Salvador. O sea que Dios está contigo en el asunto. Levante su mano y diga: Dios está conmigo en el asunto. ¿Sí o no? O sea que no está solo. Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? ¿Qué dice Pedro? Diversas pruebas. ¿Qué dice Santiago? Diversas pruebas. ¿Qué dice el salmista? Muchas son las aflicciones del justo. Wow, pero me encanta la segunda parte: pero de todas ellas Dios nos va a librar. Aleluya. Eso es poderoso. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? De todas nos va a librar el Señor. Así que Santiago dice: en diversas pruebas tengan gozo. Y el Señor dice: en las persecuciones y pruebas gócense y alégrense. Y vuelvo y te digo: la persecución es temporal, pero el gozo es eterno. Y cada prueba en tu vida te anuncia un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, una nueva bendición y una mayor gloria. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y colóquese de pie.